La sesión de hoy vamos a tratar el tema de madurez humana e infancia espiritual. El tema es importante porque vamos a relacionar la palabra madurez humana con personalidad. Hoy vivimos una época en la que el copiar a otros se pone de moda, o sea, en realidad la moda es copiar, ¿no? Mucho de lo que aprendemos lo aprendemos copiando y no es que esté mal, pero sí habría que pensar si va en detrimento de nuestra personalidad. Se fabrican personalidades, digamos, y es muy fácil a través de la televisión y los medios de comunicación, y hay que estar atento si aquello que se usa realmente me va, ¿no? Pero eso es solamente no solamente me estoy refiriendo al vestir, sino al modo de hablar, de pensar, de conducirnos, de las cosas que leemos, etc. Bien, pues es importante que nosotros veamos en qué consiste esa tener personalidad. Y sabemos que en psicología se habla de la personalidad como un desarrollo del temperamento, que es lo que traemos dado genéticamente, que heredamos de nuestros padres, abuelos, tíos, etcétera. Y luego el carácter, que ya implica nuestro propio esfuerzo y las circunstancias, la vida, las experiencias que se hayan tenido y el modo como las hemos enfrentado. La personalidad entonces es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que le hacen diferente y único respecto al resto de los individuos. Nosotros de origen, por el alma que tenemos, somos únicos, pero además en el desarrollo de la personalidad podemos tener pues una personalidad más acusada, ¿no? O más definida. Bien, pues es importante entonces entender en qué consiste tener personalidad madura, ¿no? En primerísimo lugar, hay que ser dueño de sí. Y esto se dice pronto, pero se consigue a través de toda la vida, ¿no? Y si un poco nos descuidamos, pues comenzamos a perder ese sentido de ser dueños de nosotros mismos. No se trata de ser estoicos en el sentido antiguo de la palabra, en la que somos sin pasiones, sin dolores, impasibles, ¿no? Sino saber que nuestros actos, nuestras respuestas estén previstas o estén dominadas por el bien de los demás. Solamente se entiende este dominio de sí por el bien de los demás. No sé, podríamos recordar alguna vez que los padres, ante una travesura de un hijo, lo primero que les saldría sería una carcajada, porque ha sido muy simpático. Pero si en vez de mostrar un poco de seriedad y explicarle al hijo que lo que ha hecho no le hace bien, o no le hace bien a otros, y en cambio se ríe, pues el niño pensará que es una gracia y no aprenderá. A ese dominio de sí es al que me refiero, ¿no? Muchas veces alguien nos puede ofender o alguien dice algo que no nos gusta, pues a veces es incluso esperar a que acabe de explicarse, ¿no? Porque a lo mejor hemos entendido mal, ¿no? En cambio, si no nos dominamos a nosotros mismos, damos el zarpazo a cualquier comentario, ¿no? Bueno, otra característica de esta personalidad madura es tener claro el ideal que mueve nuestras decisiones. Eso es un punto fundamental. Se nota con mucha claridad cuando una persona tiene claro hacia dónde va y sus actos se dirigen hacia esa meta. Es muy evidente. Y esas personalidades son muy atractivas. Recordaba ahora que uno de los problemas que tienen los sacerdotes jóvenes es que son muy atractivos. Y yo pensaba que es esto, ¿no? Que cuando alguien tiene clara su vocación y la sigue, pues resulta ser una persona atractiva, ¿no? Está bien, pero tendrá que estar
pendiente de eso y que no tiene por qué disimularlo, sino precisamente en consecuencia de esa vocación, pues comportarse en consecuencia. Bueno, otro elemento de esta personalidad madura es ser coherentes con lo que nos hemos propuesto, con esa meta. Entonces, poner claro el fin y discernir los medios más adecuados para ese fin. En consecuencia, también es una característica de la personalidad madura, es buscar el mejor bien. No se trata de estar siempre en el límite de qué será, hasta dónde sí, hasta dónde no, sino buscar el mejor bien, cueste lo que cueste. Y distinguir con claridad lo que es bien del mal. Uno de los problemas actuales es que a través de muy determinados medios se ha ido quedando menos clara la diferencia entre el bien y el mal. Y siendo muy opinable lo que voy a decir, podríamos pensarlo, podríamos reflexionar cómo los cuentos de hadas siempre han sido una enseñanza. Los cuentos de hadas nacieron en la época medieval y eran también un modo de enseñar, particularmente a los niños. El personaje malo siempre se comporta mal y el personaje bueno siempre se comporta bien y siempre gana el bien y hay final feliz. Sin embargo, hay ahora una tendencia a mezclar, ¿no? Entonces ahora la historia del malo resulta ser que no era tan malo y bueno, pues es que hubo quien le influyó y bueno, pues pobrecito, ¿no? Pues eso en la mentalidad de un niño sencillo comienza a confundirle la distinción entre el bien y el mal. Digo, lo que acabo de decir es opinable, pero yo podría demostrárselos. Bien, después también esta personalidad madura tiene que ver con tener conciencia de nuestros actos. Una conciencia antecedente sería lo mejor, ¿no? Antes de obrar, sobre todo en las cosas que son importantes, pues hacer un examen y dilucidar si el fin que buscamos es realmente bueno y tener en cuenta que nuestras intenciones, humanos somos, pueden ser muchas, no solo una. Y hay que revisar con mucha profundidad cuál es la intención principal y cuáles son las secundarias y si realmente están alineadas al bien. Y después los medios que pretendemos utilizar para aquel fin. Eso es el antecedente, el concomitante, que es mientras la realizamos, porque la vida real es distinta a lo que habíamos pensado en ocasiones y hay que ir rectificando. Y también el consecuente, ¿qué hicimos? ¿Cómo resultó? ¿Y por qué resultó así? ¿No? Bien, pues esa personalidad supone tener raíces, de manera que no nos lleve la corriente, ¿no? Tengo en la imaginación una escena en la que hubo un ciclón en una ciudad cerca del mar. Llegó el ciclón y pues arrasó con todo. Pero había árboles que tenían raíces suficientemente profundas como para quedar en su lugar un poquito inclinados, pero que el río que había subido de su nivel normal pasaba alrededor suyo y ellos se mantenían. Eso no es necedad, eso es tener convicciones y raíces. Eso lo da pues una cultura profunda, una capacidad de reflexión, unas metas claras. Bien, pues habría que preguntarnos cada uno, ¿tenemos claro a dónde vamos? ¿Tenemos claro quiénes somos? ¿Nuestra identidad está bien definida? ¿No? Sobre todo según la edad que tengamos, ¿no? Tenía yo un profesor que decía que a los 40 años teníamos el rostro que queríamos, ¿no? Porque ya lo habíamos ido puliendo según los gestos, etc., ¿no? Bueno, pues esa personalidad se va construyendo con los años y es una labor que no termina nunca, ¿no? Termina con la muerte. Y hay que ir asumiendo esa identidad.
La primera razón de identidad es que somos personas, pero podríamos comportarnos en contra de esa identidad. Entonces hay que ir, es también una meta, el ser persona es una realidad, pero es también una meta a conseguir día a día. Y después tener altos ideales en busca del bien, tener las metas claras y poner los medios adecuados. Bueno, pues eso, vamos a tratar de ir ahora de la madurez humana hacia la infancia espiritual, ¿no? Ese conocimiento propio que supone la madurez, pues hacerlo ante Dios, ¿no? Y yo tengo una frase que en mexicano puede resultar más claro, decirle a Dios, ¿cómo la ves desde ahí? ¿No? Pues eso, ¿no? ¿Cómo nos está viendo Dios? ¿Cuál es realmente lo que somos, ¿no? Conocer nuestras fortalezas y debilidades. Ahora se habla de áreas de oportunidad, para llamarle más positivamente, ¿no? Y ese conocimiento propio nos lleva a la humildad, pero no solo de nuestras fortalezas y de nuestras áreas de oportunidad, sino de que todo eso lo hemos recibido. A ver quién puede atreverse a decir que todo lo que tiene o lo que es son logros personales completos, ¿no? Bueno, ese conocimiento propio en la infancia espiritual incluye el sabernos hijos de Dios, ¿no? Hay algunos santos a los que Dios les ha dado la gracia de comprender la grandeza de Dios. Es un don que hay que pedírselo, pero no a todo el mundo se lo da. Pero bueno, con un poco de estudio y oración se puede o no dar cuenta que la distancia entre Dios y nosotros es infinita. Con lo cual, pues hay que comprendernos siempre como hijos pequeños y por tanto siempre necesitados. Hay que saber levantar la mirada constantemente a Dios Padre. Veía el otro día un video de un cómico, la frase célebre es Venancio, ¿no? Que es, no sé si lo ven en España, pero en México nos hace mucha gracia, porque es el típico, como decimos, gachupín, ¿no? Que habla así y dice muchas cosas chistosas. Pues este hombre en un momento dado contaba en una entrevista pues que él tenía una dificultad y que puso todos los medios y que no salía aquel asunto y hasta que dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y llegó a un hotel y vio que en el cajón había una Biblia protestante, como suele suceder, por lo menos en América. Y dijo, pues no importa, es la palabra de Dios. La abrió donde se le ocurrió y lo primero que vio fue querido Teófilo. Y este hombre se llama Teófilo, ¿no? Y entonces se puso la carne de gallina y dijo, esto es lo que me está diciendo Dios, que Dios me quiere a mí personalmente, ¿no? Y dijo, sí, Señor, es cierto, me olvidé que en este problema a quien debía acudir primero era a ti, ¿no? Entonces le pidió que le ayudara, pues eso, como un hijo pequeño, y a los 15 días se resolvió el asunto, ¿no? Bueno, pues esa es la infancia espiritual, sabernos pequeños ante Dios. Y bueno, y otra cosa es que somos hijos, sabernos hijos en el Hijo, en el Hijo, en Jesucristo, ¿no? Y así sabernos hijos pequeños, pero que oramos, que ofrecemos y que nos dolemos como Cristo en la cruz, pero que también triunfaremos. Esa es parte de esta infancia espiritual, que a lo mejor nosotros no tenemos el mérito de rezar con eficacia, pero nos unimos a Cristo, de sufrir con eficacia, pero nos unimos a Cristo, y muchísimo menos de resucitar, de ser triunfantes, pero como somos pequeños, nos pegamos ahí a la túnica de Cristo y triunfamos con Él. Bien, pues ese atractivo de una personalidad madura, que además tiene esa infancia espiritual, le da una solidez en la vida grandísima, ¿no? Y una manifestación de esto es tener como meta diaria, cotidiana, hacer agradable la vida a los demás. Dice uno, pero ¿cómo?
Pues sí, se traduce en cosas así de normales y pequeñas, ¿no? Decía un autor inglés, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que ser amable con los demás es ser así como un sillón, ¿no? Como estar cerca de un buen fuego, ¿no? Que contribuye a contrarrestar el frío y el cansancio. Bueno, pues qué imagen más luminosa, ¿no? Decir, bueno, pues yo tengo que ser así, como un sofá, como un sillón cerca del fuego, ¿no? Otra manifestación de esa personalidad y esa infancia espiritual es la moderación en la conducta, ¿no? Pues nunca involucrarnos en un enfrentamiento de opiniones, porque sabemos darle margen al otro a que opine, ¿no? No ser retraídos o recelosos o melancólicos, ¿no? A veces podemos sentirnos así, pues por razones a veces físicas, biológicas, pero saberlo superar, ¿no? Otra manifestación es considerar siempre a las personas como fines en sí mismo. Y a veces puede ser difícil no instrumentalizar a las personas, ¿no? Y un modo de evitar eso es explicarles, oye, yo quisiera conseguir a través tuyo esto, ¿te parece bien? O sea, no utilizarla, sino pedírselo tal cual, ¿no? Y por eso ser afectuosos con el tímido, amables con el distante, condescendientes con el extravagante, ¿no? Y luego tratar de ser, que esto es un don, que hay que pedirlo también, ser oportuno y prudente, ¿no? El que es así sabe bien con quién habla. Eso supone un buen nivel cultural también, ¿no? Saber meterse en el zapato del otro, entenderle, ¿no? Y no hacer alusiones inoportunas para evitar molestar, ¿no? Bueno, otro modo, manifestación es ser humilde y discreto, ¿no? Dice, de manera que las conversaciones no se centren en nuestra persona, sino en el interés de los demás. No darse importancia a los favores que uno hace, ¿no? Y hacerlos pasando desapercibido. Nunca hablar de sí mismo más que cuando sea necesario, ¿no? Cuando uno va al doctor, pues tiene que hablar de lo que le pasa, pero poco más, ¿no? Y otra cosa importante en esta personalidad, pero también en la infancia espiritual, es tener contenido mental. No ser aburridos, tener cultura, tener conversación, mostrar ese gran dominio de sí mismo, pensar bien de los demás, que esto supone muchísimo dominio de nuestra propia mente, ¿no? O sea, tener ese pensamiento positivo respecto a los otros, ¿no? Y otra cosa importante, que es una consecuencia de esta fusión entre la personalidad madura y la infancia espiritual, es tener una amplitud de miras, ¿no? O sea, si tenemos infancia espiritual, sabremos pedirle como el buen ladrón, era ladrón pero luego se hizo bueno, de pedirle a Dios el cielo, ¿no? Como esa película de San Felipe Neri, ¿no? Yo prefiero el paraíso. Pues eso es tener miras amplias, ¿no? Amplias hacia arriba, en horizontal, pero también en vertical, o sea, tener horizontes amplios. Y después tener limpieza de mente y de intenciones, conocimiento del contexto en el que nos encontramos, una actitud positiva ante los que no piensan como nosotros, pues eso, ser cordiales con todos, ¿no? Y en consecuencia, pues eso, tener siempre esta noción concreta de nuestra filiación divina, y que por tanto, si pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él nos irá guiando hacia una personalidad madura delante de Dios. Muchas gracias.